El sol se ocultaba tras los muros descascarados de la vecindad. La tarde moría lenta, y el silencio comenzaba a tomar el patio, interrumpido solo por el eco metálico del barril donde el chavo solía esconderse. No había risas esa vez. Nadie jugaba con una pelota vieja, ni se escuchaban gritos infantiles. Era lunes, el día más temido por todos. El día en que el señor Barriga llegaba a cobrar la renta. Don Ramón estaba sentado en un banquito frente a su puerta, con la mirada perdida. Llevaba días sin trabajo, y su rostro mostraba el peso de la preocupación. Tenía las manos manchadas de grasa, aunque hacía semanas que no arreglaba nada. Su mirada era oscura, cansada, como si algo más que la pobreza lo atormentara. De pronto, la voz chillona de la Chilindrina rompió el silencio. Papito. Corrió hacia él con una hoja en la mano. Un señor dejó esto en la puerta. Dijo que era importante. Don Ramón tomó la hoja. Era un sobre sin remitente. Al abrirlo, se encontró con un papel arrugado y una frase escrita a mano, con tinta temblorosa. Paga antes de que anochezca o vas a lamentarlo. El hombre frunció el ceño. ¿Qué es esto?, murmuró. ¿No es del señor Barriga?, preguntó la Chilindrina, mordiéndose una uña. No. Esto no es su letra. En ese momento, la silueta redonda del señor Barriga apareció en la entrada de la vecindad, acompañado de ñoño. «Señor Barriga», exclamó el chavo desde el barril, sobresaltado. Ya llegó el cobrador. Pero el tono del chavo no tenía el humor de siempre. Había una nota de inquietud en su voz. «Sí, hijo, ya lo vi», respondió don Ramón, levantándose. «Oiga, señor Barriga, ¿usted me mandó esto?». El dueño de la vecindad leyó la nota y negó lentamente. «No, don Ramón. Yo no amenazó, yo solo cobro», dijo, aunque su voz tembló un poco. «Pero esto es serio». ñoño, abrazando una mochila, miraba hacia la puerta de la calle. «Papá. Hay un carro negro afuera. No tiene placas». Todos se miraron. El profesor Girafales entró justo en ese momento, con su ramo de flores para doña Florinda. «Buenas tardes, doña Florinda». «Vine». Pero se detuvo al ver las caras tensas. «¿Qué ocurre?». Doña Florinda, que hasta ese momento había permanecido en la puerta de su casa, salió con Kiko tomado de la mano. «Dicen que hay hombres sospechosos afuera», dijo, sin apartar la vista del portón. «Los vi hace rato. Estaban fumando. Y mirando hacia aquí». El silencio volvió a la vecindad, pesado, irrespirable. El viento soplaba y hacía golpear una puerta vieja contra la pared. A eso de las 8 de la noche, la vecindad parecía otro lugar. No había luz eléctrica. El transformador del barrio se había dañado desde la mañana. Solo una bombilla débil en el pasillo central parpadeaba, lanzando sombras deformes sobre las paredes húmedas. Don Ramón fumaba un cigarro, mirando el portón. «Algo raro está pasando aquí», dijo, en voz baja. «Tal vez sea una broma», opinó el profesor, aunque ni él lo creía. «O una advertencia», agregó doña Clotilde, que había aparecido con una linterna. «Desde hace días han estado asaltando casas por aquí. Dicen que hay una banda nueva, los Cuervos del Callejón. Se meten, roban. Y si alguien los reconoce». Calló antes de terminar. El chavo tragó saliva. «¿Y si vienen aquí?». Doña Florinda se cruzó de brazos. «No digas tonterías, niño. Aquí estamos todos juntos. Nadie se atrevería». Pero no terminó la frase. Se escuchó un golpe seco en la puerta principal. Un segundo golpe, más fuerte. El eco se extendió por todo el patio. Kiko se abrazó a su madre, temblando. ñoño retrocedió hasta esconderse detrás del barril. Don Ramón dio un paso adelante. «Voy a ver quién es». «No, papito», gritó la Chilindrina. «Tranquila, hija. No voy a abrir, solo voy a mirar». Se acercó al portón y miró por la rendija. Afuera, la calle estaba vacía. Solo la sombra de un coche negro estacionado frente a la vecindad. No se movía. Pero en el asiento del conductor, algo brilló. El reflejo de un encendedor. Una llama. Y por un instante, don Ramón vio unos ojos observándolo fijamente desde dentro del coche. Retrocedió. «Hay alguien ahí», dijo, apenas audible. «Nos están mirando». La noche avanzó lenta. Nadie se atrevía a dormir.
El profesor Girafales, doña Florinda y los niños estaban reunidos en el patio, mientras don Ramón y el señor Barriga hablaban en voz baja. Podrían ser cobradores, dijo el señor Barriga. No solo usted me debe dinero, don Ramón. Muchos aquí tienen deudas con gente peligrosa. ¿Y usted cree que venderían así, con amenazas? He visto cosas peores, respondió el hombre, con un suspiro. Doña Clotilde apareció con una radio portátil. Escuchen, dijo. En las noticias dicen que hoy, en la colonia vecina, desapareció una familia entera. Los vecinos oyeron disparos, pero nadie se atrevió a salir. El silencio cayó de nuevo. El viento movía una bolsa plástica por el suelo, que sonaba como un susurro. El chavo se acercó a la puerta y se asomó. La calle seguía vacía, pero el coche negro ya no estaba. Se fueron, dijo en voz baja. Pero en el mismo instante en que lo dijo, una voz ronca sonó desde el otro lado del portón. Nadie se va hasta que paguen. El grito que siguió fue unísono. Doña Florinda abrazó a Kiko, la Chilindrina comenzó a llorar, y don Ramón corrió a empujar el barril para atrancar la puerta. Apaguen las luces. Rápido. Todo quedó en penumbra. Solo el sonido del viento, el murmullo lejano de una radio. Y luego, pasos. Pasos firmes, acercándose por el pasillo exterior. El chavo, con los ojos muy abiertos, susurró. Don Ramón. Creo que ya entraron. La linterna de doña Clotilde parpadeó una vez, y en esa fracción de segundo se vio la sombra de un hombre alto cruzando el patio. Y luego, oscuridad total. La oscuridad se volvió total. Solo el ruido de las respiraciones agitadas llenaba el patio. Afuera, los pasos continuaban, lentos, pesados, como si los desconocidos caminaran deliberadamente para hacerse oír. Don Ramón sostenía un palo de escoba entre las manos, temblando, con la espalda pegada a la pared. No se muevan, susurró. No hagan ruido. El profesor Girafales, tratando de mantener la calma, abrazó a los niños. Todo va a estar bien, dijo, aunque su voz se quebraba. Tal vez sea una confusión. Pero doña Florinda lo interrumpió. Una confusión no viene a medianoche con un coche sin placas. La Chilindrina lloraba en silencio, escondida detrás de su padre. El señor Barriga intentaba llamar a la policía con su teléfono, pero no había señal. No entra la llamada, dijo con desesperación. Debe ser por el transformador, contestó doña Clotilde, sujetando la radio. Desde que se fue la luz, no hay cobertura. De pronto, un ruido seco resonó en el portón. Un golpe. Luego otro. Y otro más. Alguien intentaba forzar la cerradura. Ñoño se llevó las manos a los oídos. Papá, tengo miedo, gritó. El señor Barriga lo abrazó, sin saber qué hacer. Don Ramón corrió hacia la puerta interior que conectaba con la azotea. Vamos a escondernos arriba. Desde allí se puede saltar al techo del callejón y salir por atrás. Ni lo piense, dijo doña Florinda, sujetando a su hijo. No pienso correr como un ladrón. Pues yo prefiero correr que quedarme esperando, respondió él, con un tono que dejaba claro que no era una discusión. El profesor lo apoyó. Tiene razón. Si están intentando entrar, debemos movernos. No sabemos cuántos son. El sonido del metal rompiéndose los interrumpió. El cerrojo cedió. El portón se entreabrió con un chirrido largo y escalofriante. Nadie respiró. Solo se escuchaba el golpeteo del viento y el rechinar de una bisagra. No se muevan, dijo don Ramón, mirando hacia el portón. Una sombra cruzó el umbral. Alta, delgada, con una linterna que iluminó por un instante los rostros aterrados de los inquilinos. La luz se apagó al instante. Luego, una voz grave y ronca se oyó desde la oscuridad. Dijimos que pagaran. Corrieron. El chavo fue el primero en moverse, lanzándose al interior del pasillo de las escaleras. Don Ramón empujó a la Chilindrina para que lo siguiera, mientras el señor Barriga y Ñoño trataban de alcanzar la puerta lateral. El profesor Girafales tomó del brazo a doña Florinda, pero ella se resistía, mirando hacia el patio. Mi bolso. Está ahí, gritó. Olvídelo, dijo el profesor, tirando de ella. Vamos. En el caos, la linterna volvió a encenderse. Durante un segundo, el haz de luz iluminó los rostros de los intrusos.
3 hombres encapuchados, con chaquetas negras y tatuajes visibles en el cuello. Uno de ellos sostenía un tubo metálico. Otro, una cadena. El tercero simplemente observaba, con calma, mientras encendía un cigarro. Busquen en todas las casas. Ordenó el del cigarro. Nadie sale de aquí hasta que nos paguen. En el segundo piso, los pasos resonaban como truenos. Don Ramón y la Chilindrina se refugiaron en el cuarto más al fondo, una habitación vacía donde antes vivía una familia que se había marchado sin dejar rastro. El aire olía a polvo y humedad. Papito, dijo la Chilindrina, con la voz quebrada. ¿Por qué nos hacen esto? Porque hay gente mala, hija. Gente que se aprovecha de los pobres. Le acarició el cabello. Pero no te preocupes, no te va a pasar nada. En el piso de abajo, se escuchó el sonido de algo cayendo. Un vidrio roto. Gritos apagados. El eco de pasos apresurados. El chavo se había escondido en el barril, como siempre. Pero esta vez, no era un juego. Podía oír cómo los hombres revisaban las casas una por una. El chirrido de una puerta abriéndose. Una voz que decía: nada aquí. Y luego, otra que respondió: sigue buscando. Su respiración se aceleró. Dentro del barril, el aire se sentía denso, sofocante. Intentó no moverse, pero el corazón le latía tan fuerte que temía que lo escucharan. El profesor y doña Florinda lograron llegar al pasillo trasero, donde había una ventana alta que daba a la calle lateral. Si logramos salir por aquí, podemos pedir ayuda, dijo él, empujando la ventana. Pero la madera estaba podrida y el marco no cedía. Déjeme hacerlo yo, dijo ella, empujando con fuerza. La ventana se abrió de golpe, con un sonido seco que retumbó por todo el lugar. Demasiado ruido. Desde el patio, una linterna se volvió hacia ellos. Allí, gritó una voz. El profesor apenas alcanzó a girarse cuando un objeto metálico golpeó la pared junto a su cabeza. La linterna cayó. Los pasos se acercaban. ¡Corran!, gritó el señor Barriga desde el otro lado del patio. Vienen por ustedes. El chavo aprovechó el caos para salir del barril y correr hacia la escalera. Su instinto le decía que debía reunir a los demás. Pero el aire estaba cargado de un miedo distinto. El miedo a que nadie quedara por reunir. Minutos después, la vecindad entera era un laberinto de sombras y susurros. Los encapuchados revisaban cada rincón, golpeando paredes, abriendo puertas, moviendo muebles. Buscaban dinero, joyas, lo que fuera. Pero había algo en sus miradas que indicaba que no se conformarían solo con eso. Desde la azotea, don Ramón observaba la calle. Podemos saltar, dijo, calculando la distancia hacia el techo del callejón. ¿Y luego qué?, preguntó el señor Barriga, jadeando. ¿A dónde vamos? A donde sea. Pero no me voy a quedar aquí esperando. Abajo, el chavo apareció corriendo. Don Ramón. Atrás. Vienen. El hombre giró y vio a uno de los encapuchados subiendo por la escalera. Los ojos del desconocido brillaban bajo la linterna. Ya los encontramos, dijo con una sonrisa apenas visible. Don Ramón tomó a la Chilindrina del brazo. Salta, hija. ¿Qué? Papito, no puedo. Salta, te digo. Y sin pensarlo, la empujó suavemente hacia el techo vecino. Ella cayó de rodillas, llorando, pero ilesa. El chavo la siguió, con miedo pero decidido. Cuando el profesor y los demás intentaron hacer lo mismo, el ruido de una puerta cerrándose los detuvo. Los intrusos habían bloqueado la salida trasera. El profesor se volvió hacia don Ramón. ¿Y ahora qué hacemos? El hombre lo miró, con los ojos llenos de cansancio. Ahora. Resistimos. Desde abajo, la voz del líder resonó una vez más, fría, sin emoción. Nadie se va hasta que paguen. Y luego, un ruido que heló la sangre de todos. El clic metálico de un arma cargándose. El sonido del arma cargándose quedó suspendido en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido. Nadie se movió. El eco metálico rebotaba en las paredes del patio vacío, chocando con las sombras de la noche. El chavo, desde el techo del callejón, miraba hacia abajo, sin atreverse a respirar. Podía ver a don Ramón parado frente a la escalera, con las manos alzadas, intentando ganar segundos que no tenía. Abajo, 3 figuras encapuchadas se movían con precisión, como si conocieran la estructura de la vecindad. Nadie tiene que salir herido,
dijo don Ramón, con voz firme. No hay dinero aquí, somos gente pobre. El que parecía el líder se acercó despacio. Tenía el cigarro encendido, y su luz naranja dibujaba un perfil duro, curtido, con la mirada vacía. Eso dicen todos. Respondió. Pero alguien aquí debe algo, y vinimos a cobrar. Doña Florinda, escondida detrás del profesor Girafales, alzó la voz. Esto es absurdo. Llamaremos a la policía. El hombre rió. ¿Con qué teléfono? Preguntó, señalando el aparato roto en el suelo. El señor Barriga dio un paso adelante. Si es dinero lo que quieren, puedo conseguir algo. Pero suéltenos a los niños. El encapuchado lo miró con una mezcla de burla y curiosidad. Usted es el dueño, ¿verdad? Dijo. Entonces empiece a pagar por su gente. El silencio que siguió fue insoportable. Nadie sabía qué hacer. Mientras tanto, en el techo, la Chilindrina sollozaba en silencio. Papito. Decía entre lágrimas. Va a pasar algo malo. El chavo trataba de consolarla, aunque él también temblaba. No te preocupes. Don Ramón es valiente. Seguro los asusta y se van. Pero ni él lo creía. Desde arriba, podían ver luces moverse dentro de la vecindad. Sombras que cruzaban de una casa a otra. Ecos de objetos arrastrándose. Y, entre todo, el murmullo bajo y constante de los invasores. Risas apagadas, órdenes secas, susurros que sonaban como amenazas. Tenemos que pedir ayuda, dijo el chavo. Si llegamos a la azotea del otro lado, tal vez podamos saltar a la calle. ¿Y si nos ven? Nos escondemos. Pero tenemos que intentarlo. La niña asintió, secándose las lágrimas con la manga. Cruzaron de puntillas el techo resquebrajado, cuidando cada paso. El viento soplaba con fuerza, levantando polvo y papeles viejos. La vecindad, vista desde arriba, parecía un cuerpo enfermo. Paredes agrietadas, cables colgando, techos hundidos. Abajo, el ambiente se volvía cada vez más sofocante. El profesor Girafales trataba de razonar con los hombres. Son niños, por favor. No tiene sentido esto. El líder lo miró en silencio, luego se acercó lentamente. Profesor, ¿verdad? Preguntó con tono burlón. Sí. Sí, profesor de escuela. Entonces debe saber que a veces la lección se aprende tarde. El hombre chasqueó los dedos y uno de sus compañeros comenzó a revisar los bolsillos de todos. Doña Clotilde entregó unas pocas monedas. Doña Florinda ofreció un anillo. El señor Barriga sacó su billetera con las manos temblorosas. Tomen todo lo que tengo. Pero váyanse, se los ruego. El líder tomó el dinero, lo contó, y suspiró. Esto no alcanza ni para la mitad, dijo, mirando al grupo. ¿Mitad de qué? Preguntó don Ramón. El encapuchado lo miró fijamente. Del pago. Alguien aquí denunció a nuestra gente hace meses. La policía nos encontró por culpa de una lengua larga. Alguien de esta vecindad. Y hoy venimos a cobrar esa deuda. El silencio fue absoluto. Hasta el viento pareció detenerse. ¿Quién fue? Susurró el señor Barriga. El hombre sonrió. Eso lo sabremos pronto. En la azotea, el chavo y la Chilindrina lograron llegar al otro extremo. Desde ahí, podían ver el callejón lateral, vacío, iluminado solo por una farola temblorosa. Está abierto, dijo el chavo. Si saltamos, llegamos al muro y podemos gritar por ayuda. La niña asintió, aunque sus piernas temblaban. Pero justo cuando iban a moverse, un ruido los hizo detenerse. Una de las puertas de arriba se abrió con fuerza. Una de las sombras había subido. Oigan, gritó el hombre. Arriba hay alguien. El corazón del chavo se aceleró. Corrieron. El viento silbaba, los pies golpeaban el techo viejo que crujía como si fuera a romperse. Por aquí, gritó el chavo, apuntando a una escalera metálica que descendía al otro extremo del muro. La Chilindrina lo siguió, llorando, sin mirar atrás. El ruido de los pasos del perseguidor se acercaba cada vez más. Y justo cuando llegaron al borde, una voz desde abajo gritó. Ni se muevan. Una linterna los iluminó. Era el líder. Había subido por la otra escalera. En su mano brillaba el metal del arma. No hagan tonterías, dijo con calma. No quiero correr detrás de ustedes. El chavo lo miró, sin entender del todo la gravedad del momento. No queremos nada, dijo él.
Solo queremos irnos. Yo también quiero que se vayan, dijo el hombre. Pero primero, el que habló tiene que pagar. El chavo frunció el ceño. ¿Qué habló? ¿De qué habla? Alguien de aquí nos traicionó, repitió el hombre. Y si ustedes no dicen quién fue, todos van a pagar por igual. Abajo, el profesor intentaba mantener la calma. El señor Barriga respiraba con dificultad, sudando, mientras Ñoño se aferraba a su pierna. Doña Florinda no hablaba. Solo miraba al portón, esperando que alguien apareciera por él. Pero nadie venía. Nadie iba a venir. De pronto, se oyó una detonación seca. No dentro de la vecindad, sino afuera, en la calle. Un estruendo que resonó como un trueno. Y luego, silencio. El líder miró hacia arriba, confundido. ¿Qué fue eso?, gritó uno de los encapuchados. No lo sé, respondió el otro. Pero hay movimiento allá afuera. Don Ramón aprovechó la distracción. Ahora, gritó. Empujó una mesa, haciendo que cayera una de las linternas al suelo. La luz se apagó. Todo volvió a la oscuridad. El caos se desató. Gritos. Pasos. El sonido de puertas cerrándose. El eco de algo metálico cayendo al suelo. En medio del tumulto, el chavo tomó a la Chilindrina de la mano. ¡Corre! Y corrieron. Saltaron la última cornisa y cayeron en el callejón lateral, donde el aire olía a humo y a polvo. A lo lejos, se oían sirenas. Por un instante, el chavo creyó que estaban a salvo. Pero cuando se volvió hacia la vecindad, vio que el portón seguía cerrado. Y dentro, las sombras aún se movían. Desde el otro lado del muro, una voz gritó entre la confusión. Que nadie salga. Nadie. El eco rebotó entre los pasillos vacíos. Y entonces, por primera vez, el chavo comprendió algo que nunca olvidaría. A veces, los monstruos no se esconden bajo la cama. A veces, viven justo al lado de tu puerta. El callejón olía a humedad, a metal oxidado y basura vieja. El chavo y la Chilindrina respiraban con dificultad, encogidos tras un montón de cajas, mirando la vecindad desde la penumbra. Las sirenas que habían oído hacía un instante se habían alejado, como si la ayuda hubiera pasado de largo. Solo quedaba el silencio. Y el miedo. ¿Y si no vienen?, susurró la Chilindrina. Van a venir, respondió el chavo, más para convencerse a sí mismo que a ella. Siempre vienen. ¿Y si no?, repitió ella, temblando. ¿Y si nadie nos escucha? El chavo no supo qué contestar. Desde donde estaban, podían ver el interior de la vecindad por una rendija entre los muros. Sombras moviéndose, destellos de linternas, el eco lejano de voces. Y una sensación extraña. Como si algo estuviera a punto de quebrarse. Dentro de la vecindad, la atmósfera se había vuelto insoportable. El aire era pesado, casi sólido. Doña Florinda se aferraba al brazo del profesor Girafales, que ya no sabía cómo mantener la calma. El señor Barriga estaba sentado contra la pared, con la mirada perdida, mientras su hijo lloraba en silencio. Doña Clotilde murmuraba algo entre dientes, una oración o un recuerdo, nadie lo sabía. Los hombres encapuchados seguían buscando algo. No dinero, no objetos de valor. Buscaban a alguien. El líder, el de la voz ronca y el cigarro encendido, miraba cada rostro detenidamente, como si buscara una reacción, una culpa escondida. Uno de ustedes habló, dijo, sin levantar la voz. Ya le dije que está equivocado, insistió don Ramón. Aquí nadie tiene nada que ver con su gente. El hombre sonrió sin alegría. ¿Seguro? Hace unos meses, nos reventaron un escondite. 3 cayeron presos. Y en el informe policial aparecía una dirección. Esta vecindad. El silencio que siguió fue denso. Hasta el viento que se colaba por las rendijas pareció detenerse. ¿Quién?, repitió el líder. Nadie, dijo el profesor. Usted está buscando en el lugar equivocado. Pero el hombre no se movió. Solo observaba. Y de pronto, su mirada se detuvo en el señor Barriga. Usted, dijo. El aludido alzó la cabeza, confundido. Yo. ¿Por qué? Porque es el dueño. Los papeles estaban a su nombre. Si la policía vino aquí, fue porque alguien de su administración habló. El señor Barriga se puso de pie, pálido. Eso no tiene sentido. Yo no sabía nada de ustedes. Entonces alguien de su gente lo hizo.
Un inquilino, un trabajador. Alguien lo traicionó a usted y a nosotros. Doña Florinda intervino con voz temblorosa. Mire, esto es un error. Si lo que quieren es... Cállese. Rugió el hombre, y el eco de su voz hizo temblar el aire. En el techo, el chavo seguía observando. Podía ver que el hombre del cigarro hablaba con los demás, señalando hacia los cuartos. Están buscando a alguien. Dijo. Pero no sé a quién. Tal vez a don Ramón. Murmuró la Chilindrina, asustada. Siempre le echan la culpa de todo. El chavo la miró. No creo. Don Ramón no haría algo así. El viento sopló con más fuerza. A lo lejos, se oyeron ruidos de pasos. El chavo miró por el callejón. Dos figuras caminaban despacio, con uniformes oscuros. Policías. Mira. Susurró emocionado. Son ellos. Vinieron. La Chilindrina sonrió por primera vez en horas. Pero esa alegría duró poco. Una de las figuras se detuvo frente a la vecindad, miró hacia el interior. Y se fue. Sin tocar, sin entrar. Como si supieran que era mejor no intervenir. La niña dejó escapar un sollozo. No nos van a ayudar, ¿verdad? El chavo bajó la cabeza. No. No esta vez. Dentro, el líder había cambiado de tono. Ya no gritaba. Ahora hablaba con calma, casi con ternura. Y eso era mucho peor. Miren, esto no tiene que ser un problema para todos. Si me dicen quién habló, si me dicen quién nos entregó, los demás se van. Ya le dijimos que nadie. Intentó don Ramón. El hombre lo interrumpió. ¿Nadie? Entonces, ¿por qué el nombre de su vecindad aparece en el informe policial? Sacó de su bolsillo un papel doblado y lo lanzó al suelo. La hoja cayó frente a ellos. Era una copia del parte policial. Y en la esquina, escrita a mano, una dirección parcial. Callejón de los Olivos 14. Vecindad, entrada lateral. Doña Clotilde fue la primera en hablar. Esa letra. Dijo, con los ojos entrecerrados. Esa letra es suya, señor Barriga. El hombre gordo se quedó mudo. Yo no. El líder sonrió. Así que sí fue usted. No. Gritó el señor Barriga, retrocediendo. Yo solo di la dirección cuando vino la policía hace meses. Dijeron que buscaban una bodega cerca, y yo no sabía que era de ustedes. Pero habló. Dijo el encapuchado. No sabía. Insistió. No sabía quiénes eran. Doña Florinda lo miró horrorizada. Usted los trajo aquí. El profesor bajó la mirada. Don Ramón cerró los puños, impotente. El líder dio un paso adelante. Entonces usted paga por todos. El chavo, desde el callejón, solo alcanzó a ver movimiento. Un forcejeo. Sombras que se cruzaban, gritos ahogados. Y luego, el sonido de algo pesado cayendo. La Chilindrina lo agarró del brazo. ¿Qué pasa? El chavo no respondió. Solo se quedó mirando, paralizado. Después de unos segundos, el líder apareció de nuevo en el patio, solo. Se pasó la mano por la cara, respiró hondo y miró a los demás. Ya está. Dijo con voz baja. Nadie más tiene que sufrir. Pero su tono no sonaba a alivio. Sonaba a sentencia. Esa noche, la vecindad quedó en silencio. El viento seguía soplando entre los muros, arrastrando trozos de papel, polvo y hojas secas. Los pasos de los encapuchados se alejaron, lentos, hasta perderse en la oscuridad. El chavo y la Chilindrina bajaron del techo con cuidado, caminando entre los charcos y los escombros. Entraron al patio. La bombilla parpadeante seguía encendida, iluminando apenas los rostros cansados y los ojos vacíos de los vecinos que quedaban. Doña Clotilde temblaba en una esquina. Doña Florinda sostenía a Kiko, que no dejaba de llorar. El profesor miraba al suelo, sin decir palabra. Don Ramón simplemente miraba al portón abierto, como si esperara que alguien regresara. El chavo se acercó despacio. ¿Ya se fueron?, preguntó con voz baja. Don Ramón asintió, sin mirarlo. Sí, ya se fueron. Pero no todo el mundo se fue con ellos. Nadie habló después. Solo el sonido lejano de un perro ladrando rompía la quietud. Y cuando la primera luz del amanecer tocó las paredes de la vecindad, el aire se sentía distinto. No era alivio. Era vacío. Desde entonces, los vecinos dejaron de hablar del tema. El portón se cambió.
La pared donde había estado el papel fue pintada. Y nadie volvió a preguntar por el señor Barriga. El chavo siguió durmiendo en su barril. La Chilindrina volvió a jugar a las escondidas. Pero cada vez que caía la noche y el silencio se hacía demasiado profundo, todos recordaban la voz del hombre del cigarro diciendo: nadie se va hasta que paguen. Y sabían que, de alguna forma, todos lo habían hecho. Pasaron 3 días desde aquella noche. 3 días en los que el sol pareció no querer salir del todo sobre la vecindad. El aire seguía oprimido, pesado, como si las paredes recordaran los gritos y los pasos de los hombres que se marcharon. Nadie hablaba del tema. No porque no quisieran, sino porque no podían. Don Ramón no salía de su casa. La Chilindrina lo escuchaba caminar de un lado a otro, sin rumbo, murmurando cosas que no entendía. A veces encendía un cigarro, lo apagaba, y lo volvía a encender. Tenía la mirada fija, como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. El chavo, desde su barril, lo observaba en silencio. Ya no jugaba. Ni siquiera pedía una torta de jamón. Solo miraba. El patio estaba vacío, y el sonido de los pasos había sido reemplazado por el zumbido del silencio. El profesor Girafales había intentado mantener cierta normalidad. Fue a visitar a doña Florinda al día siguiente, pero ella no lo recibió. La puerta permanecía cerrada, y tras la cortina, una sombra inmóvil. Kiko no salía a jugar. Ñoño no volvió con su padre. Y doña Clotilde pasaba las tardes sentada frente a su puerta, sosteniendo una radio que ya no funcionaba, como si esperara escuchar una voz conocida. La vecindad, alguna vez llena de ruido y vida, se había convertido en un lugar donde incluso los ecos parecían tener miedo. El cuarto día, un camión de la compañía de electricidad llegó al callejón. Los trabajadores entraron para reparar el transformador. El más joven de ellos, al ver el interior del patio, preguntó: ¿aquí viven muchas familias? Don Ramón, que estaba sentado en la escalera, respondió sin levantar la vista: vivían. El hombre no insistió. Terminó su trabajo rápido y se fue sin mirar atrás. Esa noche, cuando la luz volvió, nadie encendió las bombillas. El patio seguía oscuro, como si la electricidad tuviera miedo de iluminar lo que había pasado allí. La Chilindrina se acercó a su padre. Papito, ¿por qué no hablamos de lo que pasó? Don Ramón suspiró. Porque hay cosas que, si las nombras, vuelven. ¿Y si ya están aquí? Preguntó ella. Él la miró, con los ojos cansados. Entonces solo queda esperar que se olviden de nosotros. El viento sopló entre los pasillos. Una puerta se movió, lentamente. Y el chirrido sonó demasiado familiar. El chavo, esa misma noche, se despertó sobresaltado dentro de su barril. Había soñado con pasos. Con voces. Con la frase que no podía sacarse de la cabeza. Nadie se va hasta que paguen. Se asomó. El patio estaba vacío. Pero la puerta principal, la nueva, la que habían puesto hacía apenas 2 días, estaba abierta. Un portón que ellos mismos cerraban con candado cada noche. El corazón del niño comenzó a latirle con fuerza. Salió despacio, descalzo, caminando sobre el suelo frío. No se oía nada, salvo el viento. Y entonces, lo vio. Un papel pegado en la pared, justo al lado de donde habían encontrado la primera nota aquella noche. Era un trozo de cartón viejo, con letras negras, torcidas, escritas a mano. Decía: las deudas no se olvidan. El chavo dio un paso atrás, sin poder respirar. Corrió hacia la casa de don Ramón. Don Ramón. Papito de la Chilindrina. Mire. El hombre abrió la puerta de golpe, con el rostro demacrado. ¿Qué pasa, chavo? Otra carta. Pegaron otra carta. Don Ramón salió, con una linterna en la mano. La luz temblaba mientras apuntaba al cartel. Lo leyó en silencio, apretando la mandíbula. ¿Quién la dejó? Preguntó, aunque ya sabía la respuesta. El chavo negó con la cabeza. Nadie había visto nada. Al día siguiente, todos se reunieron en el patio por primera vez desde lo ocurrido. Doña Clotilde fue la primera en hablar. Nos están vigilando. Doña Florinda respondió con tono cortante. No digas tonterías. Ya se fueron, no volverán. ¿Y esa nota? Replicó la vieja. ¿Quién la puso, entonces? El viento. El profesor trató de calmar los ánimos.
Podría haber sido algún muchacho del barrio, una broma. ¿Una broma? Intervino don Ramón, con voz seca. Después de lo que pasó aquí. Nadie respondió. Por un momento, el patio se llenó de un silencio aún más pesado que el anterior. Y en ese silencio, algo cambió entre ellos. Ya no se veían como vecinos. Se veían como extraños que compartían un secreto demasiado grande. Esa noche, don Ramón decidió no dormir. Encendió un cigarro, se sentó frente a la puerta y esperó. A medianoche, el chavo salió de su barril y se acercó. ¿No tiene miedo? Claro que sí. Respondió el hombre. Pero el miedo es como el hambre. Si te acostumbras, deja de doler. Se quedaron callados un rato. El viento movía las cortinas, el suelo crujía. Y en algún momento, sin saber cuándo, ambos escucharon el sonido. Un motor. Lejano. Un coche que se detenía frente a la vecindad. Don Ramón se levantó despacio. Miró hacia el portón. No había luces, ni voces, solo el ronroneo del motor apagándose. Chavo. Entra a tu barril. Dijo con voz baja. ¿Por qué? Hazme caso. El niño obedeció, aunque sin dejar de mirar. Don Ramón caminó hacia el portón, con paso firme pero el rostro tenso. Abrió apenas una rendija. La calle estaba vacía. Solo un coche negro, estacionado frente a la entrada, con las luces apagadas. Y sobre el parabrisas, un sobre blanco. El hombre lo tomó, lo abrió. Dentro, una sola hoja, con la misma letra torcida. Solo uno pagó. Faltan 6. Don Ramón miró alrededor, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. El coche arrancó solo, sin que nadie estuviera dentro. El motor rugió un instante y luego se perdió entre las sombras. Cuando volvió al patio, el chavo ya no estaba. Solo el barril, vacío. Y en el aire, flotando, un murmullo que no provenía de nadie, pero que todos, en la vecindad, juraron escuchar aquella noche. Nadie se va hasta que paguen. El amanecer llegó sin sol. Una neblina espesa cubría los pasillos de la vecindad, como si la misma ciudad hubiera decidido esconder ese rincón del mundo. Nadie hablaba. Nadie reía. Nadie siquiera se asomaba a las puertas. Doña Clotilde fue la primera en notarlo. La puerta principal estaba abierta otra vez. El candado, roto. El viento arrastraba papeles y polvo al interior del patio. Ella se quedó mirando largo rato, con el rostro pálido. Sabía lo que eso significaba. Ya están aquí. Susurró. Don Ramón apareció al poco tiempo, con la nota arrugada en la mano. Solo uno pagó. Faltan 6. La había leído tantas veces que ya no sentía miedo, solo cansancio. Miró alrededor. Las casas, vacías o cerradas. Los ecos de una vida que parecía haber terminado días atrás. La Chilindrina estaba sentada en un rincón, abrazando sus rodillas. «Papito, ¿por qué siguen viniendo?», preguntó. «Porque nadie les dijo que se fueran», respondió él, sin mirarla. El chavo no había aparecido desde la noche anterior. Nadie sabía dónde estaba. Algunos decían que había huido. Otros, que lo habían llevado. Pero don Ramón no lo creía. No se fue. Él no tendría a dónde ir. Dijo con voz grave. A media mañana, el profesor Girafales llegó corriendo desde la calle. Estaba pálido, sudando. «Encontré el coche», gritó. «Está a 3 cuadras. Abandonado. Pero dentro». Se detuvo, respirando con dificultad. Doña Florinda se acercó, temblando. ¿Qué había dentro? El hombre la miró, sin poder hablar por un momento. Una libreta. Con nombres. El silencio cayó sobre todos. ¿Qué nombres?, preguntó don Ramón. Girafales tragó saliva. Los nuestros. Pasaron las horas sin que nadie saliera del patio. Los nervios estaban al límite. Cada ruido era una amenaza, cada sombra una advertencia. Hasta que, al caer la tarde, sonó el timbre. Fue un sonido pequeño, casi insignificante. Pero en ese momento, todos entendieron que había llegado el final. Don Ramón se levantó despacio. «Yo abro», dijo. Caminó hacia la puerta, con paso lento pero decidido. Doña Florinda intentó detenerlo. «No lo haga, don Ramón. No tiene que hacerlo». Él la miró con una calma extraña. «Alguien tiene que hacerlo». Giró el picaporte. La puerta se abrió. No había nadie.
Solo un sobre, igual que los anteriores, sobre el suelo. Lo tomó y lo leyó. Una sola frase, escrita en tinta roja. La deuda no era dinero. De pronto, se escuchó el motor de un coche que arrancaba. Un ruido breve, seco, y luego el eco del vehículo alejándose. Nadie corrió. Nadie gritó. Solo se quedaron allí, de pie, mirándose unos a otros. ¿Qué significa eso?, preguntó la Chilindrina, con la voz quebrada. Don Ramón apretó la nota entre sus dedos. Significa que ya pagamos, respondió. El viento sopló fuerte, levantando polvo. Una de las puertas interiores se abrió sola. Del otro lado, el barril del chavo. Vacío. Pero dentro, había una libreta vieja. El profesor se acercó y la tomó. La abrió con cuidado. Eran páginas escritas con letra infantil. Pequeñas frases, recuerdos, y dibujos torcidos de los vecinos. Don Ramón, la Chilindrina, Kiko, Doña Florinda, el señor Barriga, Ñoño, Doña Clotilde. Todos sonriendo. Y al final, una página arrancada. Solo quedaba un pedazo con una frase escrita con crayón. Yo solo quería quedarme aquí. El silencio fue absoluto. Doña Florinda se llevó la mano a la boca. Era del chavo. El profesor bajó la vista. Sí. Y parece que alguien más la encontró primero. Esa noche, nadie encendió luces. No hubo cena, ni palabras. Solo el sonido del viento entrando por la puerta rota. Y uno por uno, los vecinos comenzaron a marcharse. Doña Clotilde fue la primera. Luego el profesor y Doña Florinda, que partieron sin despedirse. El señor Barriga, con el rostro gris, se llevó a Ñoño sin mirar atrás. Para el amanecer, solo quedaban Don Ramón y su hija. La Chilindrina despertó y lo buscó. La casa estaba vacía. Sobre la mesa, un sobre abierto, con una hoja en blanco adentro. Y sobre ella, una llave. La del portón de la vecindad. Ella salió al patio. El sol apenas asomaba entre la neblina. Miró alrededor. Todas las puertas abiertas, las casas silenciosas. El barril seguía en su lugar. Se acercó, tocó el borde. Estaba frío. Dentro, solo oscuridad. Por un instante creyó escuchar una voz infantil, lejana, casi dulce. No me dejen solo. La niña cerró los ojos. Y cuando los abrió, el barril estaba vacío. Solo el eco del viento y el sonido de una ciudad que, poco a poco, se olvidaba de la vecindad más triste del mundo. Semanas después, los vecinos del barrio juraban que ya nadie vivía ahí. Algunos decían que la demolieron. Otros, que simplemente nadie volvió a pagar renta y la dejaron morir en el silencio. Pero los pocos que pasaban cerca, en las noches más quietas, aseguraban que todavía se oían risas. Risas pequeñas, de niños. Y un eco, suave, que se perdía entre los muros húmedos. Es que no me tienen paciencia. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te...